Vamos a ocuparnos ahora de la posibilidad principal de las negras, que es el movimiento A5. La idea de esta jugada es asegurar en principio la casilla C5 para el caballo, y las negras van a seguir caballo A6 y quizás después caballo C5. Una ventaja que tiene tener el caballo en A6 en lugar de tenerlo en D7 es que no está bloqueando al alfil de las negras, y entonces esto le puede permitir capturar en F5 con esta pieza más adelante. Ahora las blancas podrían jugar alfil E3 y contra caballo A6 seguir con el avance del peón a G4, pero los especialistas suelen preferir este movimiento inmediatamente, porque de esta manera el negro tiene que considerar también la salida de nuestro alfil a la casilla G5. No obstante, tras caballo A6 nos vamos a centrar en la jugada alfil E3. Como decíamos, cada vez que el negro prepara caballo C5, amenazando el peón de E4, tenemos que tener el alfil afuera de C1 para poder contestar a caballo C5 con caballo D2. Y esta posición ya la hemos visto anteriormente, solo que por otro orden de jugadas. Vamos a estudiar otras posibilidades de las negras. Una muy interesante es el movimiento H5 aquí, en lugar de caballo C5, tratando de presionar los peones de blanco, y en caso de que las blancas capturen en H5, las negras recapturan con el caballo, y esta pieza se puede situar más adelante en F4, lo que le otorga al negro un buen contrajuego. Las blancas, para defender el peón de G4, podrían jugar caballo H2 o bien podrían avanzar G5, pero es muy interesante el movimiento alfil E2, que dio muy buenos resultados a las blancas, con idea de simplemente sacrificar el peón. Para abrir la columna H. Y la posición de las negras es peligrosa, porque el caballo de las blancas va a volver a G5 y las blancas tienen buenas opciones de atacar por la columna H. El movimiento alfil D7 se ha practicado más veces. Las blancas pueden seguir con caballo D2 con idea de continuar con el típico plan, que es avanzar los peones, es decir, jugar alfil E2 y a continuación o bien H4 o bien el peón a G5. Es muy interesante el desarrollo de la siguiente partida entre los grandes maestros Tomaszewski y Morozevic, una partida que jugaron en el año 2012, donde las negras eligieron la casilla G8 para su caballo y para preparar el avance F5. Aquí las blancas tienen varias posibilidades, pero eligieron H4 y contra F5. A diferencia de una variante que estudiamos anteriormente, ya el blanco no puede optar por G5 debido a que tras F4 perderían su alfil. En la otra posibilidad, el alfil de las blancas podía cambiarse por el caballo de C5. Esta es una de las pequeñas ventajas que tiene el negro de no haber jugado caballo C5. Sí sería posible ahora para las blancas jugar simplemente F3, manteniendo la posición. Pero es más interesante cómo jugó en la partida el gran maestro Tomaszewski, ya que de esta manera las blancas buscan
controlar la casilla E4, lo cual les brinda una duradera ventaja. Por ese motivo, Morozevich jugó primero caballo C5. Ahora las blancas podrían cambiar en C5 y establecer este fuerte bloqueo, pero optaron por jugar directamente caballo E4 y ahora este movimiento que ya conocemos con la idea de expulsar al alfil del control de la casilla E4. Como vemos, en caso de alfil G6 nos podemos ayudar del avance del peón H y conseguimos el control de E4. Finalmente las blancas tienen mejores posibilidades aquí e incluso terminaron ganando esta partida. Vamos ahora a estudiar la jugada caballo D7, que es muy interesante. También sirve para dar paso al peón F de las negras, aunque todavía no están en buenas condiciones para jugar F5 porque deberían ser capaces de recapturar con el alfil después en esta casilla. Por ese motivo las blancas no se apresuran a tomar medidas contra esta jugada, como podría ser el movimiento torre G1. Y eligieron el movimiento A3, que me parece una jugada muy apropiada. Entonces las blancas están preparándose para jugar además B4. Este movimiento es posible porque en caso de cambiar en B4 se da una clavada gracias a la posición de la torre en A8. Las negras juegan caballo C5 y de esta manera evitan quedarse tras B4 con el caballo en A6, que estaría muy mal ubicado. Además, caballo C5 está evitando el movimiento B4, ya que tras el cambio en A1 el caballo de las negras no tiene que volver a A6, sino entrar en B3 y luego en la casilla D4, incluso sacrificando este peón, pero con un gran contrajuego. Por ejemplo, tras dama D1, la entrada en D4 es muy fuerte y bien vale un peón. Las negras, entre otras posibilidades, podrían seguir ahora con caballo E5, con ideas de jugar caballo F3, y vemos que el alfil de las negras tiene una excelente diagonal para operar. Por lo tanto, torre G1 es el movimiento de las blancas, tomando medidas contra la jugada F5 de las negras y preparándose para jugar caballo D2 y el avance de sus peones en el flanco del rey. Las negras suelen jugar a 4, con lo cual no tienen que preocuparse más por el movimiento B4, pero ya sabemos, ya comentamos, que esta manera de las negras de fijar la posición en el flanco de dama tiene esta ventaja, que evita B4, pero también la desventaja de que ahora el rey de las blancas puede estar muy seguro en el flanco de dama. Y estas jugaron ahora caballo D2. El plan de las blancas es ahora avanzar principalmente el peón a G5 y luego el peón H. En caso de que las negras jueguen ahora C6, luchando por algo del espacio en el flanco de dama, tras dama C2, nos encontraríamos exactamente en una posición a la que llegamos por otro orden de jugadas en un trabajo anterior, tomada de una partida entre Magnus Carlsen y Vasilij Topalov. Muy interesante fue el desarrollo de la partida entre Lysich y Narkiev del año 2009, donde las negras jugaron H6.
Generalmente el negro debe tener mucho cuidado en tocar sus peones en el flanco del rey, pero en este caso están evitando el movimiento G5 e incluso H4 de las blancas. Las blancas jugaron dama F3 y la explicación de este movimiento se verá ahora. Tras rey H7, H4. La idea de la dama en F3 finalmente es que tras dama por H4 las blancas podrían jugar G5 seguido de torre H1 capturando la dama de las negras. Entonces, tras caballo F6, las negras se preparan para, en caso de G5, saltar con su caballo H5 o bien para reaccionar con el movimiento H5. Por ese motivo las blancas jugaron dama D1 y tras H5, ya que de lo contrario el blanco conseguiría el control total de la posición. Podría jugar alfil E2 apuntando a la casilla clave H5 y luego G5. H5 de parte de las negras y ahora tras alfil por C5 el caballo de las negras está en peligro. Tras F3 solamente tiene la casilla E3 para escaparse, con lo cual las blancas jugaron alfil D3 con idea de seguir dama E2 y F3, o directamente F3 y luego dama E2 atrapando el caballo de las negras. Todavía es interesante cómo sigue la partida, porque las negras buscan un contrajuego en el ala de dama, mientras las blancas están ocupadas en capturar este caballo. Pero tras el sacrificio momentáneo de la torre de A1, las blancas jugaron brillantemente torre G2 y esta torre se va a cambiar por la dama de las negras en la siguiente jugada, con lo cual las blancas emergen de estas complicaciones con una pieza de más. Vamos a ver cómo siguió esta partida donde las negras jugaron rey H8, que puede servir para seguir con F5 y capturar con el peón G, aunque esto también es bastante peligroso. Pero al menos el rey negro se encuentra desplazado de la columna G, que se puede abrir. Las blancas siguieron con su plan y, muy interesante, no capturan ahora, sino que siguen con H4, un plan posicional con la idea de avanzar este peón a H5 y luego, si las negras lo permiten, quizás a H6 o bien cambiar en G6 y jugar al ataque. Las negras optaron por capturar el alfil de las blancas. Por cierto, nuevamente tenemos que mencionar que esta maniobra con G5 y H4 podemos realizarla gracias a que tenemos el cambio en C5. De lo contrario, nuestro alfil quedaría atrapado tras F4. Y como mencionamos varias veces, este cambio del alfil de casillas negras suele ir acompañado del cambio de los alfiles de casillas blancas. Por lo tanto, las blancas jugaron dama F3, preparando la jugada alfil H3. La partida siguió de esta manera. Las blancas no tienen prisa para jugar alfil H3. Y ahora va a venir otro momento muy importante. Las negras se ve que están buscando contrajuego en el ala de dama y están considerando el cambio en D5 seguido del avance del peón a B5. Las blancas jugaron torre H1. Para tener cierto control de B5 es el motivo por el cual las blancas no se apresuraron a cambiar su alfil en H3, sino que más bien esperaron un momento.
Ahora el ataque de las blancas se ve que va a ser muy fuerte. Y lo más interesante es lo que sucede del otro lado del tablero. Aquí hay una jugada típica para las blancas que le permite congelar completamente la iniciativa de las negras, y esta jugada tiene que estar muy presente en las ideas del jugador de blancas, así que por favor el aficionado tome nota de este movimiento. Caballo A2 con idea de caballo B4, congelando todo intento de las negras de abrir el flanco de dama, y además desde aquí el caballo apunta a una casilla que ha quedado débil, ya que no puede protegerse por un peón debido al avance del peón en B5. Las negras jugaron rey G8, alejándose de la columna H, y finalmente las blancas cambiaron el alfil de casillas blancas. Y ahora ubicaron sus torres para atacar por la columna H, pero como veremos, ahora se da un caso curioso. Las negras están a punto de sufrir un fuerte ataque gracias a la posición de las torres de blanco en la columna H, y en cualquier momento vendrá una invasión en el punto H7. Tras caballo F8, que defiende este punto, las blancas jugaron muy acertadamente H6, y entonces el alfil de las negras no puede retirarse ya a la casilla F8, con lo cual debe hacerlo a la casilla H8, y como podemos observar, las negras tendrán una pieza de menos para el resto de la partida. Prácticamente es una posición perdida esta para el negro, y las blancas ganaron este encuentro unas jugadas más adelante. Como pueden verse, los temas en esta variante se repiten para las blancas, que son ganar espacios por el flanco de rey, pero también tener un ojo en lo que está sucediendo en el flanco de dama. A veces hay que avanzar por este flanco con el avance B4, y otras veces conviene congelar la situación y buscar la seguridad de nuestro rey en este lado del tablero.